productos, porque si hablamos de políticas públicas, pues estaríamos hablando también, digo, porque no podemos tapar el sol con un dedo, estaríamos hablando también de intereses en relación con quiénes saldrían afectados si hubiera políticas públicas que impidieran que se difundiera de la manera en que se hace todo lo que invita todos los días y a toda hora a los muchachos a ingerir y a fumar determinado tipo de sustancias, ¿no? Yo creo que ahí está parte de la clave. Otra parte que me parece importante mencionar ahorita es que efectivamente la familia es la base. O sea, el niño se educa dentro de la familia de una manera muy importante, sobre todo los primeros 7 años de su vida. Así es. Y ahí puede ver que la mamá fuma como chacuaco, que el papá toma hasta ponerse impertinente, etcétera, etcétera. Y a veces no necesariamente tampoco no solamente, perdón, ahí el tema. A veces también es de manera transgeneracional, o sea, asuntos que recibieron a nivel de inconsciente los muchachos. Eso es importante. De sus ancestros, asuntos no resueltos que tienen que ver con alcoholismo, con drogadicción, con incesto, con violaciones, con otros temas que no vienen al caso en este momento, pero bueno, también son parte de lo que se transmite de manera transgeneracional al inconsciente de las personas. De tal manera que a veces esa manifestación no necesariamente ha sido provocada por los padres o por lo que vieron al núcleo, dentro del núcleo familiar como tal, sino que tiene algo más allá. Independientemente de tomar en consideración, creo también que normalmente cualquier adicción, su punto medular es la baja autoestima. Es el punto medular. Se puede derivar en muchas otras cosas, se puede haber muchos otros detonadores que provoquen que una persona efectivamente se cuelgue, por decirlo de esta manera, de una sustancia o de alguna otra adicción, ya sea alcohol o droga o cigarro, lo que sea. Cualquier adicción, incluso adicción al sexo, cualquier adicción es algo patológico. O sea, es algo desmedido, es algo desproporcionado, es algo que se requiere, es decir, que se necesita como tal, ya sea a nivel de inconsciente o a nivel físico, se necesita, pero de manera patológica. Entonces hay que buscar realmente cuál es el origen, y pues es multifactorial, no es nada más una cosa, ¿no? Fíjate que en la pregunta dice, ¿para qué participo si mi familia ni yo tenemos el problema? Exacto. Yo creo que actualmente, hablando de la cuestión transgeneracional, todos tenemos el problema. Tenemos que darnos cuenta, Raúl, Radio Escuchas, Mesa, que todos tenemos el problema. Porque si estamos viviendo una sociedad donde hay este tipo de conflictos, es que de alguna manera todos hemos participado, sea consciente o inconscientemente, o como habla Adrián de un tema súper importante que es la parte transgeneracional. Sí. Porque no solamente vamos a heredar a los hijos el dinero, una carrera, una casa, también heredamos lo no resuelto y el dolor. Entonces pasa de generación a generación con la finalidad de que eso sea resuelto. Porque en esta vida o somos víctimas, o somos victimarios, o somos restauradores. Y yo creo que tenemos que tener conciencia, tanto los adultos como los jóvenes, de ser restauradores. Estamos en un mundo complejo, en un mundo que podemos decir que está enfermo. Entonces lo que tenemos que hacer es restaurar. Y no solamente mi mundo a partir de mí, de mi historia, de mi desarrollo ontogenético, sino también la filogenética, toda la historia que venía atrás, que está depositada en mí, a través de mis genes, a través de mi quimismo, a través de mi inconsciente, ¿verdad, Adrián? Que es como tú trabajas mucho con el transgeneracional. Exactamente. De hecho, ahorita mencionabas que se manifiesta y no necesariamente es la culpa, o se mencionó ahorita en la mesa, que no necesariamente es la culpa específicamente de la persona. O sea, hay algo muy atrás y mucho más elevado, porque nosotros siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué mi hijo será alcohólico? ¿O por qué yo seré alcohólico? ¿O por qué tendré esa debilidad? ¿O tendré esa adicción? Realmente la pregunta que me considero que es la adecuada para poder efectivamente restaurar, como tú lo mencionas muy acertadamente, es preguntarme ¿para qué? ¿Para qué estoy manifestando esto? O sea, ¿qué hay en mi inconsciente? ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué hay en mi historia como árbol genealógico? No nada más en lo individual, no es algo historia contemporánea, sino revisar la historia del árbol genealógico. ¿Qué hay que yo soy el encargado de manifestar a través de una adicción? Algo que requiere sanación. Y ahí es en donde se restaura. Fíjate que yo quisiera preguntarle a Lalo, que es el jovencito del grupo. Yo he notado mucho, Lalo, que en la consulta privada, que muchos jóvenes que tienen el problema de algún tipo de adicción a sustancias, previamente también tuvieron una adicción o una dependencia enfermiza a una relación. Noto que los jóvenes se vuelven obsesivos, se apegan demasiado a una relación
porque vienen de familias donde están desintegrados, donde no recibieron el amor suficiente de los papás, y entonces encuentran una persona y la convierten en la mágica persona, la única persona que les va a dar la felicidad. Exacto. Y empiezan a tener problemas de relación, obviamente, porque no saben cómo relacionarse sanamente, y entonces esa problemática de repente los lleva al consumo de alguna sustancia como para tapar el dolor que tiene también, porque viene de la parte emocional. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Observas eso en los jóvenes con los que tú participas en tu práctica de voluntariado? Totalmente, y principalmente porque esa cuestión los estudios que hace CIJ al respecto se basan en estudios de género. Entonces a quienes sueles afectarle más eso es a las mujeres, porque ellas principalmente suelen empezar a consumir porque su pareja consumía drogas, entonces les invita. Entonces a la hora que su pareja consume drogas les dice, te voy a probar esto, te voy a probar aquello, y entonces se da como un caso como de infección. Un amigo que está dentro del grupo social, aunque sea del novio de la pareja, o la pareja del novio, perdón, encuentra el camino para hallar a estas personas que están vulnerables. Y pues literalmente, o sea, los vendedores tienen esta idea de que necesariamente saben que ellos van a llegar y caer en este tipo de cosas. La otra vez estaba yo en una plática y me tocó encontrar a una señorita que me decía que ella misma había ido a comprar un cigarro a la tienda cuando estaba en primaria. Bueno, yo le pregunté, ¿y cómo te lo vendieron? O sea, ¿alguien más te lo consiguió? Me dice, no, el propio vendedor me lo facilitó completamente. Entonces, digámoslo así, hay personas que por observación a los demás dicen, yo también quiero hacer eso, les da muchísima curiosidad y empiezan a intentar probarlo por ellos mismos. Entonces sí puede ser un gran problema que la persona que está a su lado les invite y se los lleve. Sí, es un peligro que hay que prevenir, ¿verdad, Raúl? Claro. ¿Y cómo detectar, cómo saber si alguien en la familia está en riesgo de consumir drogas? Pues justamente estamos hablando de lo social, nos volcamos hacia lo familiar, pues cuestiones de claridad, sabemos que todo esto se interacciona, ¿no? Sí. Principalmente se está investigando, Leti, sobre el problema de la drogadicción. No está dicha la última palabra, por eso es importante hacer preguntas como las que se planteaban, ¿no? Se está intentando dar respuestas por qué la gente consume drogas, qué sucede, porque este era un tema justamente apartado. Entonces se han investigado algunas cosas. Precisamente hace rato se hablaba de algo que actualmente se maneja como factores de riesgo, ¿sí? Aquellas situaciones en las que una persona se puede ver inmersa que la lleven a consumir sustancia, y hay un sinnúmero según la bibliografía que te acerques, pero la mayoría coinciden en dividirlos individuales, familiares, sociales. Entonces a nivel familiar, justamente lo que se ha encontrado, hace rato hablábamos que en una familia normalmente quien va a estar más vulnerable a iniciarse en el consumo de drogas son las personas integrantes que estén en la etapa del desarrollo psicológico de la adolescencia, que es donde se suelen iniciar los problemas de consumo de sustancias, como tú seguramente lo vemos en la práctica clínica y esto, ¿no? Por eso la edad de los 18 años, recordemos siempre, como una edad tope límite que se pone para que si alguien quiere hacer uso de sustancias tóxicas sea hasta esa edad, porque ya hay más o menos una maduración física, pero sobre todo psicológica, para no enredarse en los efectos. Entonces, primeramente, si en una familia se arriba a la edad de los adolescentes de alguno de los hijos, esa familia tiene que estar alerta. No puede voltear para otro lado, aquí no me va a pasar, nosotros somos muy buena familia, tenemos cierta estatus o cierta situación. Sabemos también que la drogadicción no es un problema de estatus, de clases sociales, se presenta, es parejo. Entonces, familiares que tengan algún miembro en edad adolescente, hay que tener cuidado, hay que acercarse justamente a hablar, sería lo mismo, porque a veces, pues, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo? Si él no sabe, le voy a dar ideas, que a veces son críticas que nos hacen cuando queremos ir a ofrecer una plática preventiva, ¿no? Oiga, pues le van a enseñar. Leti, yo tengo un grupo de experimentadores en tratamiento, bueno, continuamente. Yo les hago un ejercicio a los jovencitos, ¿no? A ver, van a pasar a anotar todas las drogas que conocen o que han escuchado. Te estoy hablando de jovencitos 12, 13 años.
Llenan todas, o sea, todas, conocen el todas. cristal, que la cacha, que la piedra. Recuerden que El problema es que con mala información. los experimentadores, en el consumo de drogas hay 4 etapas: experimentadores, el abuso Ocasional, los funcionales y los funcional disfuncionales. Entonces los experimentadores son aquellos que andan probando. Andan probando. El Todavía problema no es que tienen luego un se problema de enganchan. salud. Es que así se inicia una adicción. Sí, Probando, y entonces justamente. uno piensa que los hijos no saben No. muchas cosas, desde que están muy chiquitos, ¿no? Desde los bebés que empiezan a caminar. Sí. Las mamás, yo les digo a veces a las mamás, explíquenles, hablen las cosas al niño de 2 años, porque la capacidad de comprensión madura muchísimo antes que la capacidad de expresión. Sí. Y entonces el chavo a los 12 años tiene tanta información que nos pudiera dar clases a nosotros. Hay ¿no? familiares que porque se invita a los jóvenes a 5 sesiones, a los familiares a 3, les hago el mismo ejercicio a los familiares, se quedan cortos respecto a la información que tienen los Mira. jóvenes. Sí. Y a veces así, ¿a poco existe esa droga? Sí, y su hijo lo anotó en el pizarrón, pero no sabe bien. Sí. Los jóvenes Entonces, actuales, los jóvenes, menores de sí, 20 estamos años, hablando están, de la generación. tienen una información. Sí. Recuerden que en la época de nosotros, gente de los 60 para atrás, no tenían, no se veía este mismo fenómeno. Leti, O sea, no, ese es un no, fenómeno no nuevo existía al que nos estamos fenómeno enfrentando. que enfrentamos actualmente. Entonces, tenemos que actualizarnos, tenemos que Sí. contextualizar. Sí. Ahora, algo que comentaban ahorita que me parece de vital importancia retomar, es esta postura de la gente de que no le den información porque los van a invitar a conocer, a pedir, a probar, Les dan etcétera, ideas. etcétera, o les dan ideas. Exactamente. Yo quisiera, valga la analogía, quisiera mencionar la parte de la sexualidad. Exacto. Es algo muy semejante. De todas formas Muy van parecido, a tener muy vida parecido, sexual y exacto. que la tengan bien informados Exactamente. es otra cosa, ¿no? Es Sí. lo mismo que en las drogas, ¿no? Sí, antes de, perdón que te corte tantito, No te pero preocupes, estamos ahorita por irnos a un pequeño corte de estación. Antes de irnos me gustaría comentarles que el 5 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad hay entrada libre para un evento muy interesante que es Saxodia, que son 4 almas para un saxo. Es la presentación de su álbum Ay Cuacuá. Supongo que es algo que tiene que ver con el tema de los niños, para que vayan, entrada libre en la calle 16 de septiembre, 44 Centro Histórico, Teatro de la Ciudad, el 5 de mayo a las 8 de la noche. Regresamos rapidito, no se nos vayan, por favor.